buenos días para todos. Hoy en el pilar de las emociones. Y esto me emociona muchísimo porque me permite generar como algo que podría decir que como que yo lo pido y Dios lo dispone para mí. Hace pocos días propuse un revolcón de guardianes en los pilares, a los cuales pues como que dijeron como no hagamos ese revolcón. Y preciso, el revolcón llegó para mí. La vida llega y me dice, y Dios me dice, bueno, Miguel, arranca con el pilar de las emociones. Y es un pilar que podría decir que me pone mucho a prueba, muchísimo a prueba, porque es un pilar que me pone a flor de piel, como de manera muy consciente, al compartir. Si me conoces, sabes que amo compartir desde mi experiencia de vida. Y el tema de hoy, como dicen por ahí, me pega perfectamente. El tema de hoy tiene que ver con mi cuerpo sostiene mis resultados. Y resulta de que yo modifiqué un poquito ese título y lo puse, ser quien estás llamado a ser hace que mi cuerpo sostenga mis resultados. Ser quien estás llamado a ser. Esa identidad para mí ha sido bandera durante toda mi vida, porque creo que es una de mis misiones personales de vida, ser quien estás llamado a ser. Algunos han tenido experiencia de mí, saben que pues que socialmente, como dicen por ahí en el documento de identidad aparece mi nombre, Marisol Urquijo, como me nombraron mis padres, los cuales los honro, a Raquel y a Heraclio Urquijo, que es mi padre. A ellos los honro por haberme nombrado de esa manera. Quienes de pronto me han conocido un poquito más cercanos, o podríamos llamar como más familiarmente hablando, o de amigos, como ese tipo de cosas, pues podríamos decir que me conocen como Mari Urquijo. Y pues quienes han intimado conmigo, o sea, quienes han llegado a lo profundo de mi ser, de mi vida, de mi latir, me conocen como Miguel Urquijo. Así que bienvenidos y bienvenidas a este camino donde te voy a llevar a que conozcas un poquito acerca de mí, porque lo que estás viendo hoy han sido los resultados de de mis experiencias pasadas, donde esto no inicia simplemente aquí compartiendo con ustedes en vivo y en directo, sino que esto inicia de manera profunda cuando podría decir que tuve la valentía de abrir físicamente, metafóricamente hablando, mi cuerpo para liberar a Miguel Ángel Urquijo. Así que la verdad libera nuestro cuerpo. La verdad libera esos pensamientos oprimidos que tenemos en nuestra mente para poderlos expresar físicamente. Resulta de que durante mucho tiempo, y pues todavía lo tengo, pero no de esa manera como la traía antes, durante mucho tiempo de mi vida viví en sobrepeso, en un sobrepeso extremo, el cual llevó a mi vida a depender podría decir como de ese famoso monstruo que tenía como en mi cabeza. Aún lo tengo porque eso no se quita de la noche a la mañana y tampoco creo que se vaya del todo en mi vida, pero a depender de ese control, de esos pensamientos que iba generando para mí. En el momento en que no se libera de nuestra mente los pensamientos de quien estamos llamados a ser, en ese momento, pues empiezas a batallar, que fue lo que me sucedió a mí. Empiezas a batallar contra, en este caso, contra mi propio cuerpo. Y ahí fue cuando descubrí que era un famoso milagro de Dios. Te lo estoy contando la historia de atrás, perdón, de adelante hacia atrás. Era un milagro de Dios, lo cual no lo había reconocido de esa manera.
¿Por qué? Porque cuando tuve la oportunidad de operarme del bypass, el médico bariátrico que me operé hace 2 años, el médico bariátrico llega y me dice, eres un milagro andante. En ese momento, pues yo le dije, pues sí, pues creo que sí, pero no entendía sus palabras. Sin embargo, él me decía a cada momento, me decía, ¿sabes por qué te lo digo? Y yo le decía, no, si me lo puedes explicar, eh, me gustaría conocerlo, porque muchos médicos han venido diciendo que no entienden cómo tengo esos exámenes tan buenos, cómo estoy caminando y cómo estoy haciendo las cosas, cómo llevo esta vida con ese sobrepeso que tenía en ese momento. Entonces, él me dijo, te voy a explicar de una manera sencilla cómo la estructura de tu cuerpo, o sea, la estructura, estamos hablando de los huesos y los músculos, la estructura de tu cuerpo puede con cierto peso y tiene que verse referenciado a la altura. Entonces él me explicó, lo que tú mides es como la capacidad de kilos que puedes sostener tu cuerpo sin colapsar. En ese momento él me midió y medía 1,60 con tenis y él me lo dijo de manera muy jocosa. Te voy a dar el centímetro de ventaja. Efectivamente, 1,60 con un centímetro de ventaja que tenían mis tenis y él me explicó lo siguiente. Si mides 1,60, quiere decir que tú puedes pesar máximo 160 kilos. En ese momento pesaba 168 kilos. Y él me dijo, lo que yo veo en este momento que hay acá al frente mío no sería físicamente viable. Tú no podrías caminar, tu estructura o tus rodillas ya hubieran colapsado o tu cadera podría haber colapsado y sin embargo estás aquí como alegre, caminando, te levantas, vas por la vida y todo el tipo de cosas. Así que el bariátrico me dijo en ese momento como si este milagro de vida Dios me lo puso en mis manos, pues lo único que me corresponde a mí es operarte de manera urgente para poder salvar esa vida. Jamás me imaginé que la operación del bypass fuera hacerme consciente de lo que descubrí, de lo que descubrí con respecto a todo el cuento de la comida. ¿Por qué? Porque pensé que la operación del bypass era como simplemente como cuando uno le dicen, bueno, listo, te van a operar para que bajes de peso y puedas realmente pues como tener un peso saludable, pero en realidad no fue eso. Ese médico dijo una frase que hoy en día la tengo muy presente y es que él dijo, yo te voy a operar el estómago, más no la cabeza. Te voy a operar el estómago, más no la cabeza. Y con esa frase comprendo que mis emociones las identifico en mis pensamientos, porque son aquellos pensamientos lo que me hace hacer cierto tipo de cosas. Y cuando hago, los expreso de manera, podría decir, físicamente, en este caso, en el cuerpo. Como no me había aceptado, podría decir, internamente sí me había aceptado como Miguel Ángel, pero no me había aceptado públicamente como Miguel Ángel, pues yo duré muchísimos años, como podría decir, acumulando esa presión en mi cuerpo. Fui como inflando ese cuerpo porque ni siquiera el cuerpo tenía, podría decir, como problemas a nivel anatómico, pues que tuviera problemas o de azúcar o de algún tipo de hormona desordenada, nada, nada, nada. Incluso los mismos médicos se aterraban de mis exámenes, decían que eso estaba malo, que como yo con ese sobrepeso podía tener unos exámenes buenos, no tenía ni colesterol ni nada, absolutamente nada de eso, gracias a Dios. Entonces podría decir que ese proceso del bypass, Dios encontró la manera de cómo explicarme que el hambre no es físico, el hambre
es emocional. El hambre tiene que ver con ese vacío de amor propio. Y el vacío de amor propio tiene que ver con no reconocer quién estoy llamado a ser. Así que yo inicié un proceso que incluso hasta a veces es como chistoso y divertido. Inicié un proceso con la comida y en ese proceso con la comida entró a mi vida algo que podría decir que la nutricionista en ese momento iluminó mi vida. Ella me compartió un audiolibro que se llama Cuando la comida reemplazó el amor. Ahí comprendí que ese gran vacío lo llenaba a punta de comida. De pronto porque no solamente no me autorreconocía, sino que socialmente hablando podríamos decir que la comida de cierta manera trae a nuestra vida como grandes placeres. Trae grandes placeres al comer algo que te gusta. De pronto estás sintiendo como depresión o tristeza, entonces te ataca el antojo de helado o de crispetas para ver Netflix o ir al cine. Y todo ese tipo de cosas empiezan como lógicamente a llenar ese vacío que sientes de ti. Pues al descubrir esto, a través de ese audiolibro, a través del direccionamiento de esta nutricionista, me hice consciente acerca de lo que significa comer para mí. Ella me enseñó una técnica que hoy en día la recuerdo nuevamente, porque no es fácil mantenerse en el camino. La recuerdo y es una técnica que dice, mastica 30 veces cada bocado, mastícalo bien, mastícalo bien. ¿Por qué? Porque en mi caso, en el caso de la operación, se requiere al operarme el estómago, o sea, al retirarme el 80% del estómago, porque el bypass tiene que ver con que te cortan el estómago, es ese bypass, y te dejan el 20%, el cual lo conectan al intestino, a una sección del intestino que se llama yuyuno. Y el yuyuno pues jamás en la vida ha hecho digestión porque quien le corresponde hacer la digestión es al estómago. Entonces, en tus hábitos, en mis hábitos en este caso, se empezó a transformar ese tipo de cosas, como que debes de comer pues porciones pequeñas porque ya no tienes un estómago del 100%, sino que tienes un estómago del 20%. Ese 20% va a funcionar como una bolsita de contenedor de comida. Para que tu organismo pueda procesar ese alimento, o sea, esa energía de vida, para que pueda procesarlo, debes de masticar cada bocadito 30 veces, para que llegue a tu estómago de manera tan masticadito y que luego el yuyuno, el estómago le pueda entregar al yuyuno esa masticada, eso que hiciste, y dentro del yuyuno, pues pueda hacer la digestión el yuyuno, porque el otro 80% de mi estómago quedó pegado al yuyuno como si fuera simplemente soltando jugos gástricos, para que el yuyuno pudiera hacer esa digestión. Pues aquí viene una gran verdad, y el no masticarlo bien y, y tragarnos entero una verdad, que en este caso te está haciendo el paralelo entre la comida y mi propia verdad, el no masticar bien tu verdad para que puedas procesarlo, para que puedas sacar la energía de vida vital, pues te trae, en el caso del bypass, te trae un colapso físico que se llama dumping o dumping, pues en inglés. Pero para que me comprendas y me entiendas bien la palabra, se llama dumping. ¿Qué es dumping? Dumping es
algo que le pasa a mi cuerpo, a las personas que somos operadas del bypass, que le pasa a mi cuerpo cuando no soy consciente de masticar esas 30 veces para mandar el bolo alimenticio ya al yuyuno. Y resulta de que después de que me han operado 2 años y ese dumping lo viví posoperatorio, como después de 3 meses duré como otros 3 meses con dumping, o sea, vomitando, porque mi cuerpo decía como no masticaste bien, entonces devolvía el alimento. Después de 2 años que ya me operaron, van 2 años y algo, pues te cuento que sufrí de dumping este fin de semana. Cosas tan sencillas como tu cerebro piensa en algo como, ay, me encanta ese alimento. Y te cuento que sufrí dumping con un coco, con la fruta del coco. Eh, Vi el coco y yo dije, ay, qué rico coco. Y fui y me comí 2 pedacitos de coco. Después almorcé, pues no sentí como nada raro, después almorcé y todo el cuento. Y pues por la tarde empezó mi cuerpo a reaccionar de una manera impresionante. ¿Qué hizo mi cuerpo? Empezó a vomitar todo eso. A veces pensamos, porque digo pensamos, porque mi cerebro piensa que eso le puede caer bien. Y en realidad, si tú no masticas bien ese alimento, pues en este caso personal, ese alimento no caerá bien a mi cuerpo y entrará en dumping. Y dumping quiere decir, como en palabras sencillas, se te bajó la energía al piso. Sientes completamente un frío en tu cuerpo, te da un sueño impresionante, es como si te apagaran la luz. ¿Listo? Así que el cuerpo expresa ese resultado que somos. En mi caso personal, la comida tuvo que ver con ese vacío de amor propio que fue expresado en el cuerpo. Así que te invito a que si deseas acompañarnos en la sala VIP, hoy quiero que compartamos qué es eso que debes masticar bien para poderlo expresar materialmente hablando en tu vida. Así que gracias por el día de hoy. Recuerda que si nos estás viendo en diferido o nos estás escuchando en Spotify y deseas ser parte de la sala VIP, simplemente busca lo que podríamos decir el link para que te unas a nuestro grupo de WhatsApp y ahí te compartimos, lógicamente, el link de Zoom. Gracias, gracias y nos volveremos a encontrar próximamente. Así que ven y hagámoslo juntos.